Sí, está Iñaki y es miércoles, tenemos columna de política y hay toda una apertura planeada para el día de hoy. No, se me ocurrió en el andar. Vamos a aprovechar. Porque, claro, vos me habías preguntado de qué iba a ser la columna y te había puesto Latinoamérica. Ajá. Y después lo borré y puse Sur. Ajá. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, íbamos a hablar de México. Y si hablábamos de México, quedaba, de lo que comúnmente se entiende por Latinoamérica, quedaba medio afuera. Claro. Para algunos no y para otros sí. El Caribe y Centroamérica, o por lo menos Centroamérica. Entonces dijimos, ¿cómo zafamos de esta situación? Nos acordamos que, ahora de hecho lo vamos a leer, en el 2005, cuando se hace la cumbre por el no al ALCA, uno de los grandes oradores es Chávez y da una definición de qué es el sur. Y ahora vamos a ver, gracias a lo cual se puede incluir a México, o sea, el Caribe, Centroamérica y Suramérica, o como lo quieran llamar. Algunos hablan, de hecho, de nuestro sur, o nuestra América, Ajá. para referirse a la América sin los yanquis, básicamente. Claro. Pero bueno, arrancamos entonces. Dice así: precisamente desde el sur del sur, en esta gesta heroica contra el ALCA en Mar del Plata, junto a los pueblos y a otros grandes dirigentes, definió qué era el sur, y así dijo en aquella ocasión, comillas: entiéndase que para nosotros el sur es un concepto no solo geográfico, sino político, ideológico. Porque en una ocasión yo hablaba del sur y algunos mexicanos me decían, Chávez, ¿y nosotros? O sea, los mexicanos para nosotros son del sur. Este es un concepto político y esa es una de las grandes tareas que tenemos hoy nosotros. Recuperar la conciencia del sur. Como dice Mario Benedetti, el sur también existe. Nosotros somos el sur de la tierra, nuestro camino es el sur. Esto ahora nos permite hablar de México enmarcado en el sur también. Nuestro norte es el sur, como decía Chávez también. Y antes de que exista el universo, ya existía el sur. Esto último lo dijo alguna vez el poeta Edgar Morisoli. A la miércoles. Ahí ya tenemos un par de definiciones sobre el sur, como para empezar. Digo, y remarcamos el contexto, ¿no? O sea, Chávez, ahí estaba Evo, que todavía no era presidente, estaba muy cerquita de ser presidente por primera vez, ya estaba Néstor, estaba Lula, bueno, una contracumbre con los yanquis que querían instalar el ALCA, que era un gran proyecto para seguir haciéndonos mierda, para decirlo sintéticamente. Bueno, Tratado de libre comercio era, ¿no? Claro, tal cual. En ese contexto, con miles de personas, bueno, un contexto hermoso. Lamentablemente no estuvimos esa vez, pero bueno, igual nos llegaron las energías. Tratado de libre choreo. ALCA al carajo era la consigna. Bueno, eso. Ahí en ese contexto, insisto en lo del contexto porque no lo dijo en cualquier lugar ni en cualquier momento, Chávez da esa definición del sur. Lo cual, insistimos, nos permite identificarnos como toda esa identidad que va de Estados Unidos para abajo. Inclusive si seguimos jugando con la definición, también incluye a los hermanos latinoamericanos que están en Estados Unidos. Infiltramos algunos cuantos ahí. Pero bueno, ¿por qué esta introducción? Porque íbamos a hacer un análisis regional justamente. Lo vamos a ir insistiendo en distintos momentos de la columna, pero la idea básica es demostrar de alguna manera que esta sensación que se ha querido instalar de que ya pasó la ola progresista en Latinoamérica, etcétera, no es tan así. Por lo menos no es tan así. No quiere decir que sigamos ahí en plena ola, pero si no se hace el esfuerzo por aclarar estas cosas... perdón, me salté un párrafo. ¿Qué cosas tenemos que aclarar? ¿Qué cosas hay que aclarar? ¿De qué está hablando? Nadie se da cuenta y seguía. Esta columna persigue el objetivo de romper una idea que se quiere instalar desde los centros de poder que responden a la estrategia imperialista y que luego de ese auge de los gobiernos progresistas y revolucionarios en Latinoamérica, más precisamente luego del triunfo de Macri en el 2015, que vino un poco a romper esa tendencia, decíamos, como que ya se terminó o ya no hay tal hegemonía progresista en la región. ¿Ustedes hasta acá tienen o tuvieron la misma sensación?
por ejemplo. Sí, bueno, lo que sí. O sea, ¿en qué sentido me decís? Eso, como que veníamos de Evo, Lula, Chávez, Néstor, qué sé yo, y de repente ya no, lo que uno percibía era como una inestabilidad y un derrumbe, ¿no? Como una cosa ahí que estaba como endeble. Una sensación así, no el fin, digamos, listo, se acabó, no hay más progresismo en la región, sino que había como una situación. Porque ahora hay 2 o 3 personajes así, pero no salen los 3 hablando juntos, por ejemplo. Y antes era las fotos estaban. Claro. Eran, no sé, eran como 10. Por eso. O sea, no pasa lo que la derecha nos quiere hacer creer que pasa, de que como que ya no hay gobierno progresista, o está todo para atrás, o ya no hay unidad latinoamericana, qué sé yo. Pero sí es cierto que tampoco estamos en ese auge de Chávez liderando la CELAC, la UNASUR. Pero tampoco lo contrario, por eso insistimos. De hecho, hay muchos más elementos positivos de lo que nos quieren hacer creer, digamos. De hecho, uno tiene la sensación de que el UNASUR, por ejemplo, no existe más y sin embargo está funcionando. Sigue funcionando el UNASUR, sigue funcionando la CELAC. Lo que sí pasa es esto, de que yo recuerdo uno de los grandes intentos de golpe en Bolivia, como que se abroqueló todo el bloque que se había armado con la UNASUR, y fue uno de los factores decisivos para frenar el bloque. Inclusive era tan grande la hegemonía, o esa unidad hegemonizada por los gobiernos más progresistas, que acompañaban la crítica al intento de golpe gobiernos de la región que eran más bien conservadores, que quizás ahora, en un contexto más difícil, si pasase algo similar, jugarían a favor del golpe y no en contra, como sí pasó en esa ocasión, digamos. Bueno, entonces, y si bien no podemos afirmar que sí sigue existiendo esa hegemonía progresista, tampoco podemos afirmar lo contrario. Más bien se da una situación de pugna, de tensión, en donde concretamente en esta segunda etapa regional, por ponerle un nombre, hay gobiernos progresistas o revolucionarios que en la etapa anterior no estaban, concretamente los casos de Colombia y México. Se avanzó en algunos, se retrocedió en otros. Si no se hace el esfuerzo por aclarar estas cosas, casi quedaría la sensación de que ya no quedan buenas experiencias en la región, que ya todo se tiñó de derecha y neoliberalismo nuevamente, o que a lo sumo queda una solita experiencia allí aislada, colgada del tendal, casi inexistente y sin influencias en la región. Y no es así. Hagamos un breve repaso. Acá esto lo decimos después, pero lo adelantamos. Algunos de los ejemplos son no polémicos, pero es como que, che, ¿por qué lo estás incluyendo en esta lista? Bueno, ahora lo vamos a desglosar un poco. Bueno, tenemos a Lula en Brasil, ya eso solo significa un montón, digamos. De hecho, si vamos para atrás en la historia, cuando aparece Lula en Brasil, que ahí sí estaba él solito, después aparece Chávez, o no me acuerdo bien, bueno, es medio simultáneo. Chávez después del Caracazo ahí en los 90, y Lula ya estaba por estar, digamos. Pero digo, ya Lula en Brasil, con lo que representa a Brasil en la región, ya es un montón. Pero bueno, no solamente está Lula, sino que está Boric en Chile, Orsi en Uruguay, Luis Arce en Bolivia. Algunos me cuesta decirlos porque no los queremos tanto. Nicolás Maduro en Venezuela, Xiomara Castro en Honduras, que como Centroamérica nos queda fuera del mapa en general, si no somos comunicadores o militantes, qué sé yo, nos gusta más o menos la política, nos olvidamos que en Centroamérica hay gobiernos populares. Xiomara Castro, Zelaya es el compañero de Xiomara. Recuerden que cuando en la primera ola de progresismo en la región le habían dado un golpe a Zelaya, que estaba intentando hacer unas reformas a favor del pueblo. Hay todo un proceso de lucha re largo. Después de todo eso logra Xiomara Castro por vía electoral volver al poder, y ahora va otra candidata mujer siguiendo la línea de Zelaya y Xiomara, y viene como a profundizar el proceso. No como suele pasar, no sé, en Uruguay, que está que sigue la línea del Frente Amplio del PP, pero no es de derecha, pero tampoco profundiza lo que venía haciendo el PP, digamos. Más bien está como, es un
es un poco más, bastante conservador que el Pepe. Pero bueno, por lo menos no es un Macri o un Milei en Uruguay, ¿no? Tenemos a Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México, que parece que son como las dos figuras o los dos procesos de cambio en esta segunda etapa como más a rescatar, digamos, sobre todo por la profundidad del proceso de cambio. En Colombia vienen haciendo un programa de reforma agraria, por ejemplo, o sea, son gobiernos que se parecen más a los gobiernos de la primera etapa, ¿no? De Evo, Chávez, que tenían como una radicalidad más fuerte que otros gobiernos que eran como más, ahí sí les cabe más el concepto de progresista. ¿Por qué? Porque se dice también que los que dicen, bueno, sí es cierto, ¿no? Ahora no se tiñó el mapa de derecha, pero los gobiernos progre que hay ahora son más progre o más tibio que los que había en la primera oleada, ¿no? De hecho, sí. Boric, por ejemplo, se lo pone un poco ahí. Bueno, ahí como me da la sensación, un gran temor de frente al crecimiento de la derecha, y tal vez eso genera que sean menos atrevidos, digamos. Bueno, ¿no? Como sí, midiéndose hasta dónde. De hecho, eso también sirve para analizar lo que pasa en cada país, tanto en esta segunda oleada como en la primera, que se decía, bueno, pero ¿por qué acá en Argentina no se va tan a fondo como en Venezuela? ¿O por qué Lula no va tan a fondo como en Bolivia? ¿Qué sé yo? Y también hay que analizar los poderes fácticos de cada país, digamos. No es lo mismo la derecha en Venezuela que en Brasil o que en Argentina. Habría que ver si Chávez hubiera llegado tan lejos como llegaron los Kirchner en Argentina, o si los Kirchner en Venezuela hubieran llegado tan lejos como Chávez en Venezuela, digamos. O sea, son recontra suposiciones, ¿no? Pero sí sirve como ejercicio de decir, más allá de las definiciones conceptuales, cuando esos líderes dan discurso, si vos ves las prácticas, no sé, el bono Juancito Pinto en Bolivia es lo mismo que la asignación universal por hijo en Argentina. No es que porque la hizo el Evo es socialista o está a la izquierda o es antiimperialista y acá es progre la asignación. No, son las mismas medidas macroeconómicas a favor del pueblo. Después sí, obviamente hay diferencias, ¿no? Porque Evo estatizó muchos más recursos que en Argentina, planteó un horizonte anticapitalista explícito. Pero insistimos, no tiene tanto que ver con cómo se conceptualizan o qué nombres se le ponen a los procesos de cambio, sino en la práctica concreta. Porque me acuerdo que una de las primeras columnas que habíamos dado, de hecho dábamos esa discusión. Como que bueno, el kirchnerismo no se define como anticapitalista, de hecho reivindican el capitalismo. Sin embargo, en la práctica están a la izquierda que otros que se definen como socialistas, como, no sé, Sánchez en España, o otros socialistas en Argentina como Wiener. Después obviamente hay otros socialistas que sí critican a Wiener y a Sánchez y están conceptualmente a la izquierda que el kirchnerismo, pero en la práctica no han hecho nada por el pueblo, y los Kirchner sí, pero bueno, esa discusión siempre está, ¿no? Bueno, y ahí en la lista decíamos Petro en Colombia, Sheinbaum en México y Miguel Díaz-Canel en Cuba. Algunos de estos son polémicos y habría que ir metiéndose en un análisis más riguroso de cada uno, pero en principio podemos decir que no son de derecha, o que los menos progresistas de esa lista que hicimos son igual de aquellos que si luego gana uno malo, como el que tenemos acá, nos damos cuenta que el que estaba antes si bien era criticable era mejor. Claro. Eso pasa cuando lo leo y no lo digo. Explico mejor. No, básicamente eso. No era tan malo. Claro, no era tan malo. Si viene uno que sí es re malo, y ahí nos damos cuenta que el que estaba antes era criticable, pero claro. No sé, no digo tampoco era para tanto, porque claro, quizás sí. No era revolucionario, pero bueno. Claro, al lado del mamerto que tenemos ahora de presidente, como... se entendió, creo que se entendió. Todo esto, sin duda, habría que cruzarlo con varias otras cuestiones. Por ejemplo, punto 1, el tema del mal menor. Punto 2, si un gobierno lo define su presidente o presidenta, o si a un proceso de cambio lo define un gobierno. Pero luego vamos a volver sobre esto. Primero, reforzamos la idea central de la columna. Existen, al día de la fecha, muchos gobiernos progresistas,
algunos más progresistas que otros, algunos inclusive podríamos definirlos como revolucionarios, como el caso de Colombia. Es falsa la idea o la sensación que se quiere instalar de que ya no hay cuestionamientos al neoliberalismo, a las órdenes del imperio yanqui. Hay aún hoy grandes y buenos intentos de impulso y creación de economías postneoliberales, no capitalistas, o que al menos buscan crear nuevas formas en un contexto que sigue siendo claramente capitalista. Lo que sí tal vez sea cierto, que lo decíamos hoy un poco al principio, es que ya no hay tanta presencia de esa unidad latinoamericana, la foto que decías vos, Manu, de un par de esos juntos, o regional, que sí había o se iba construyendo cuando estaba Chávez, que era quien más impulsaba esa unidad a través de la CELAC, la UNASUR, etc., en conjunto con Evo, Néstor, Lula, etc. Ahora está costando reconstruir esa unidad, y no es porque no se intente, sino, como decía la compañera, porque las derechas dentro y fuera de cada país se han puesto más bravas aún, y cuesta mucho que cada pueblo y que cada liderazgo popular pueda asomar por encima de los problemas internos de cada país. Otra cuestión a observar es que nunca se ha logrado aún que las tres grandes economías del sur estén alineadas ideológicamente por izquierda. O es decir, Brasil, Argentina y México nunca estuvieron a la vez gobernadas por gobiernos progresistas. Cuando lo estuvieron Brasil y Argentina, con Lula, Néstor y Cristina, no lo estaba México, y cuando lo estuvieron México con AMLO y Argentina con Alberto, no lo estaba Brasil. A mí me costó decir Alberto, por ejemplo, ¿no? Pero al lado de ese. No lo estaban en Brasil, ¿no? Porque estaba el malo de Bolsonaro. Ahora tenemos Brasil con Lula, México con Sheinbaum, primer mujer en ocupar el cargo en toda la historia de México, pero nos falta Argentina. Tendrían que sostenerse las tendencias en México y Brasil, las tendencias actuales, y ganar el querido Axel en nuestro país en 2027 para que por primera vez esto se dé. Y si bien todo lo demás es importante, o sea, no alcanza tampoco, obviamente queremos que toda Latinoamérica y todo el sur y todo el mundo estén gobernados por gobiernos progresistas, pero bueno, no alcanza con que México, Brasil y Argentina estén alineados, decíamos. Hay ciertos avances estructurales como bloque, como región, que va a ser muy difícil lograr hasta tanto esto no pase, y no es casualidad que no pase. El imperio y sus fuerzas aliadas y obsecuentes en cada país se esfuerzan mucho para que no ocurra. Hay allí una necesidad estratégica de los pueblos de nuestro sur. Bueno, hasta ahí lo central de la columna. ¿Cómo será de esa influencia que están ahora desembolsando dinero, digamos, como esto de ir a pedirle al Tesoro de Estados Unidos y que gustoso... alevosamente están tratando fuerte de que esto no se vaya al demonio. Tal cual. O sea, más claro, echarle agua. Y siguen intentando, y lo van a seguir intentando, aunque les haya salido mal con Macri, que puso 50 millones, ¿cuánto era? Que el FMI había prestado, y igual no ganaron. Y ahora están queriendo hacer de vuelta lo mismo. Ahí escuchaba un análisis que decía que previo al último triunfo de Axel en Buenos Aires, el círculo rojo, los poderes fácticos, digamos, los poderes que nadie vota, seguían como bancando a Milei o viendo ya quién lo podía reemplazar, pero dentro del mismo espectro de derecha o ultraderecha, ¿no? O un Milei que no insulte, como se suele decir. Pero después del triunfo de Axel ya hay algunos que, y esto es lo que se sabe públicamente, después lo que no sabremos, nunca lo sabremos, ¿no? Pero algunos como que ya están viendo de empezar negociaciones con las fuerzas que lidera Axel, Movimiento Derecho al Futuro. Entonces, bueno, en ese mismo marco, esta gente desesperada sale en búsqueda de los generosos bolsillos de Trump y sus amigos. Pero claro, o sea, insistimos, no pasó nunca ese alineamiento de estos tres países, que son como las tres grandes economías de la región. No es casualidad que eso no pase, no es casualidad que el imperio intente todo el tiempo que no pase, y no es casualidad que los pueblos todo el tiempo intentemos que eso sí ocurra, ¿no?
si eso pasase, cosas que no pasaron, que fue muy difícil que pasen con la CELAC o con la UNASUR, que era más bien una unidad política, ideológica, que fue muy importante porque sirvió para frenar intentos de golpe de Estado, se avanzó en algunos acuerdos comerciales, etcétera, pero siempre como que faltaba algo. Por ejemplo, no me sale el nombre ahora, pero bueno, el Banco del Sur tenía un nombre. Ujú. Nunca se pudo terminar de implementar porque siempre faltaba una pata estratégica en la región para que eso pasara. Es como que ahí se podría dar un salto, digamos. Inclusive en la relación como bloque con otras fuerzas importantes en el mundo, como Rusia, la India, China, digamos, para correrse, ¿no?, de la línea de Estados Unidos. Y con el tema de las comunicaciones hoy, que estamos recontrainvadidos y observados con las redes y todo eso, me acuerdo que querían hacer también un anillo de fibra, me parece. Con la CELAC, claro para que no pase la información por los porque controles. Ahora sí o sí, vos cualquier cosa que digas, va hasta Estados Unidos y vuelve. Y en el medio ya te espiaron todo. Ujú. La idea de ese anillo es que el internet funcione acá. ¿Para qué hace falta ir hasta otro lado? También había que hacer otra segunda cosa, que era generar redes propias, ¿no? Claro, sí, o sea, era toda darle soporte material a los discursos de Chávez. Claro. Que todo eso tenga... Había, no sé si, también una idea de una moneda única, así como el euro, pero... Tal cual. Que eso también, bueno, nada, era una de las posibilidades para Argentina y venían avanzando mucho con Lula y Cristina, después se retrocedió cuando vino Bolsonaro, bueno, eso, ¿no? Como que es como que cuesta mucho, cuando más o menos vamos avanzando, ganan los malos de vuelta. Están también los pasaportes del Mercosur, ¿no? Ahí no te sé decir. Sí, debe haber un montón de cosas que ni sabemos. No, vos lo que tenías era que con solo tu DNI podías viajar libremente por los países del Mercosur. Uh-huh. No necesitabas pasaporte. Claro. Eso era. Claro. ¿Cómo estamos de tiempo? No sé. Hasta ahora son 10 minutos más cortas que otras. Bien. No, bueno, porque habían quedado ahí esos 2 puntitos más arriba, que era lo del mal menor, la lógica del mal menor. Y lo decía, un gobierno lo define la presidencia, o inclusive si a un gobierno lo define el gobierno en sí mismo o un conjunto social más amplio, ¿no? Uh-huh. Esto lo decimos porque como citamos algunos ejemplos que quizás no nos cuesta más que otros encuadrarlos en el progresismo, vale hacerse esas preguntas, ¿no? O sea, por un lado, primero la lógica del mal menor, que habría que desarmarla en sí misma, ¿no? Porque si hablamos del mal menor, es como que tácitamente o indirectamente estamos admitiendo que hay un mal mayor, al cual el mal menor vendría a salvarnos. Es decir, bueno, ante ese mal mayor, este no es el bien, pero por lo menos es un mal menor que ese otro mal. Nunca llegamos a hablar del bien. Claro, entonces también decir, bueno, que hay un bien mayor, claro, un bien lo que pasa menor. Es que bajo esa lógica ganó Milei. Por ejemplo. También. Sí. Es una gran trampa. Y estaba pensando en eso de si... ¿cómo era? Se lo define un gobierno... Sí. Si a un gobierno lo define un presidente o presidenta, y si al gobierno lo define... O su religión, digamos. Sí. Y estaba pensando por ahí, habría que analizar, no sé, todos estos países, la estructura de gobierno. Digamos, porque Argentina es sumamente presidencialista, ¿no? Entonces tenemos un presidente que nos veta todo tipo de avance, de avance, ni siquiera de avance, de tratar de mantener un mínimo derecho. Sí, de parches. Entonces, bueno, sí, obviamente el presidente se vuelve una figura de mucho peso. Sí, eso en la región, en Europa, por ejemplo, no se da tanto, tienen como otros tipos de gobierno. Acá en el sur, ya que definimos el sur, es bastante presidencialista en todos lados. Salvo Puerto Rico, que no tienen presidente porque son una colonia, digo institucionalmente, formalmente, son como una provincia. Claro, una provincia. Claro. Están de hecho ahora luchando hace rato, ¿no? Por la independencia. Pasa esto que vos decís. Pero sí ocurre que
Nada, ¿por qué digo esto? Porque después es como que, bueno, Boric se esperaba que haga mucho más, hizo mucho menos. Recién ahora está avanzando con agendas que creíamos que tenía que avanzar al principio, como toda la tensión que hay con el pueblo mapuche, más que nada. Hizo un montón de cosas copadas, en otras se las mandó. No digo, sacando la agenda indígena en general, estoy hablando de su gestión. ¿Se las mandó o no hizo? Y en algunas se las mandó, y en otras no hizo, y otras hizo no tanto como hubiéramos querido que haga. Claro. Pero bueno, sigue siendo mejor que las derechas neoliberales que había antes, ¿no? El tipo era un líder estudiantil que surge de un proceso de protesta. Lo que pasa que, bueno, nos esperábamos más, o se pretendía que haga una gestión más como la de Evo, o por lo menos la de los Kirchner, que lo que hizo o está haciendo, ¿no? Pero Chile es dificilísimo. Bueno, pero a eso quería llegar. O sea, no para justificar, ni ahí, sino para hacer el ejercicio en cualquier lugar, digamos. Sea un gobierno de derecha o de izquierda, progre, revolucionario, etcétera, que tendemos, y quizá un poco por lo que decía ella, a centrar todo en una figura, pero esa figura es de alguna manera resultado de todas las fuerzas vivas que hay en un determinado país en un determinado momento, digamos. Entonces, también, primero si seguimos el ejemplo de Chile, si Boric está ahí, es porque hubo todo un proceso de revuelta, de agitación, de protesta previo, ¿no? Y segundo, que si no llega más lejos, primero, entre algunas cosas, será porque él mismo no quiere ir más lejos. Segundo, porque hay una relación de fuerza. Y tercero, relacionado con eso anterior, tampoco, si bien hay un montón de fuerzas desde abajo que quieren que Boric vaya más lejos, tampoco han logrado fortalecer aún más eso desde abajo para meterle más presión al tipo para que vaya más lejos. Digo, siempre es como una ida y vuelta entre el abajo y el arriba, digamos. Que insisto, no es para justificar. ¿Qué sería lo contrario a justificar? Desjustificar. No es para justificar ni para no justificar X cosas, sino para darle como un marco más amplio y más descriptivo a la situación. Y lo mismo con cualquier otro gobierno. Eso te quería preguntar, porque también hay que ver el tipo de gobierno progresista, llamémoslo que haya, si permite que las fuerzas de abajo, digamos, puedan crecer, o se relajan y después aparece uno de derecha y los agarra en bola. Claro. O, sí. O no, crecemos y le pedimos más al que está ahora y más al que viene después y más al que viene después. O generamos a su vez otro candidato superador. Bueno, sí, varias cosas. El ejemplo de Bolivia fue muy, muy interesante en ese sentido, de que no es que, bueno, llegamos al poder y ahora todas las organizaciones que empujaron por eso descansamos y solo acompañamos. O perdemos la capacidad crítica y sobre todo empezamos a perder la autonomía, digamos, y nos dedicamos a aplaudir lo que haga el gobierno. No, de hecho se hablaba de gobierno de movimientos sociales. Y eso era cierto, digamos, no era solo una frase. Después se fue apagando, pero aunque se haya ido apagando, los movimientos sociales tenían mucho más fuerza y mucho más influencia en el gobierno y no dejaban de reclamar cosas dentro del proceso de cambio, aunque el que tuviesen como presidente fuese el Evo, el primer presidente indígena, después de 500 años de opresión imperialista, etc. Pero bueno, eso tiene que ver con las características de Bolivia también, que hubiera estado re bueno que pasara en otros lugares, porque de hecho acá era como no plantees una crítica porque si no la haces el juego a la derecha. Y después por quedarnos callados vino la derecha. Entonces que no, había que ver la manera de, dentro del proceso de cambio, como decía Fidel, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Sí, además se generó como una especie de, en algunos sectores, como de dependencia también.
Absolutamente, sí, sí. Que hay un montón de cosas que encima no se pueden hablar, o hay que tener un montón de cuidado de hablarlas, o que si las hablas sos políticamente no correcto dentro del arco progresista, como que no se pueden criticar ciertas lógicas de cómo los movimientos sociales usaron los planes porque ya te dicen que sos de derecha, o no podés criticar a los gobiernos progresistas porque sos de derecha. Bueno, y todo eso fue enfriando discusiones, enlenteciendo procesos, en lugar de fortalecer autonomía, fortalecer las fuerzas vivas de los procesos de cambio que son los que hacen que un gobierno llegue o que un gobierno ya estando en el poder pueda ir más lejos, digamos, ¿no? Con las singularidades de cada país específico, ¿no? Pero son cosas que por algo tienen cosas en común o percibimos cosas en común, ¿no? Por algo siempre se dice que los gobiernos pierden la inercia, que los movimientos sociales dejaron de organizarse. Hay como ciertas similitudes. Después obviamente hay un montón de diferencias. Pero bueno, volviendo a lo del mal menor, que se da mucho en el momento electoral, ¿no? Cuando hay que elegir a quién votar. Que es esto, ¿no? Como bueno, no, pero votemos a este porque si no viene el otro. Y si nos quedamos siempre en esa lógica, ¿cuándo va a venir lo que sí vale la pena votar, no? Pero si bien se cristaliza o se ve con más facilidad en el momento estrictamente electoral, son cosas que ya se van tejiendo previamente, que tiene que ver con todo lo que estábamos discutiendo recién. O sea, si desde abajo no vamos siendo capaces de generar las condiciones para que no nos pongan un candidato del mal menor, bueno, también tenemos que ver, y esto nos lo permitimos porque nos sentimos parte de ese desde abajo, ¿no? Bueno, ahí está la cuestión de que el debate político tiene que correrse de discutir en las figuras, digamos, y pasar a discutir las ideas y los proyectos, porque si no, sí entramos en esa lógica y bueno, digamos, el proyecto de país o la política que es como... que nos pasó, sí. Siempre es sobre la coyuntura, ¿viste? Es más, las preguntas hacia los candidatos y todo eso siempre tiene que ver con ¿qué opinás de lo que dijo fulanito? De cómo te llevas con... O sea, no sobre una política específica que se implementó, digamos. Es como es si más, no casi ideas. que la pone el mismo candidato sobre la mesa. Bueno, yo hice esto, ¿viste? Pero te lo tira medio por arriba. No se indaga mucho más sobre... Sí, o esto del programa, ¿no? De hecho, el último gobierno de Alberto pasó eso. O sea, era, no, bueno, hay que ganar la Macri. ¿Y con el FMI qué vamos a hacer? No importa, eso después lo vemos. Hay distintas ideas dando vuelta, pero primero ganemos, después vemos. Y después nos abrochó con eso. Y no podemos volver a darnos el gusto, en este caso sería el mal gusto, de no llegar con eso acordado previamente, digamos. Porque después pasan esas cosas. Pero digo, sí, eso tiene que ver con los... Te digan una idea que te digan cómo la van a hacer. Tal cual, sí. Tiene que ver con la crítica que le podemos hacer a los liderazgos, pero también tenemos que hacer la autocrítica de, bueno, cuál parte nos toca a nosotros y nosotras como militancia, como organizaciones, como parte del pueblo, para que vayamos construyendo un tipo de pueblo que no permita ciertas cosas, que ponga ciertas líneas rojas que nadie puede cruzar independientemente de quién sea la figura, ¿no? Uh-huh. Qué importante como en todo eso es la comunicación, digamos. Terminaba ahí. Ah. No, digo estaba bien igual. De parte de, ponele, de los militantes que estamos en la calle, poder hablar en la calle, uno a uno, con todo, ¿no? La gente. Pero también algo que falló en el kirchnerismo fue comunicar lo que estaban haciendo. Incluso a grandes rasgos, como que lo de la ley de medio fue un avance, pero se quedó boyando ahí y no terminó de ser una herramienta fuerte para que toda la comunicación llegue. Bueno, ahí con eso me hiciste acordar de varias cosas, pero primero cortito de los aló presidentes de Chávez y los que hacía AMLO, que ahora Claudia Sheinbaum sigue, o sea, todas las mañanas, están no sé cuánto tiempo comunicando, explicándole al pueblo, tipo cadena nacional. Y lo otro, que era un poco en relación a esto de si a un gobierno lo define el presidente, mal menor, qué sé yo,
que hay como una discusión que se suele dar también, que es, bueno, este gobierno no hace la revolución. Bueno, te dicen, pero no puede por la relación de fuerza, la derecha, qué sé yo, es todo lo más a la izquierda que tolera la sociedad argentina, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, te entiendo, pero entonces los gobiernos deberían generar las condiciones para que sí se pueda ir más lejos. Bueno, entonces te dicen, ¿por qué vamos a esperar? O sea, seguimos esperando que sean los gobiernos los que generen las condiciones. Es como sacarse... O se saca el lazo el gobierno, es decir, no, el pueblo tiene que reclamarme, o se saca el lazo el pueblo, es decir, no, el gobierno tiene que generar las condiciones. Entonces, dejémonos de sacar los lazos y hagámonos cargo todo y toda de la parte que nos toca y metámosle para seguir avanzando. Eso sería como una posible conclusión. Bueno, hay la verdad que en la mayoría, vos haces una encuesta general sobre la ciudadanía y la mayoría cree que va a elegir una persona y esa persona debe solucionar todos los males de este país, digamos. En realidad las propuestas vienen de abajo. Totalmente. Pero eso está muy instalado hasta en lo micro. Yo recuerdo en un curso en el que estaba dando clase que habían elegido a la delegada del curso. Y ejemplo repago, ¿no? Pero que viene al caso para entender. Una de las alumnas había ensuciado el piso, entonces bueno, se había acordado que la delegada era la que salía del aula a resolver cosas X. Bueno, en este caso buscar la escoba. Entonces la alumna que había ensuciado el piso dice, bueno, ahora como vos sos la delegada tenés que barrer. Digo, no, eso no es una delegada, de menos si vos ensuciaste el piso. La delegada lo sumo irá a buscar el la escoba. Te va a facilitar la... Pero claro, vos tenés que hacerte cargo de la suciedad que generaste. Bueno, esa lógica de cuando ponemos... La lógica de la representación. Sí. Es eso. Que es distinto a lo que hablábamos la otra vez de los liderazgos que vienen a expresar lo que pasa en la sociedad. Bueno, o el poder obediencial que teorizaba Enrique Dussel, que es lo que hacía Evo, el zapatismo, etcétera, que es eso, uno manda obedeciendo. Distinto a mandar mandando, aunque suene a juegos de palabras, ¿no? El que manda mandando termina primero concentrando poder y generando esto que decís vos. Después todo el mundo cree que el que tiene que hacer es él. Y como que le termina jugando en contra. Sí, concentra poder y hace lo que quiere, pero después no pretendas que los demás hagan algo porque vos ya generaste eso, ¿no? Y el que manda obedeciendo es eso, manda obedeciendo a las bases. Y son las bases las que tienen que entender que pusieron a una persona para que haga lo que ellos le dicen, pero si ellos no le dicen nada, tampoco el otro, si es fiel a esa lógica de poder, va a poder avanzar mucho si las bases no le dicen para dónde hay que ir. Es como un juego dialéctico, porque también si estás ahí, bueno, hermano, dale, también no esperes a que siempre te digan lo que tenés que hacer, digamos, es como, bueno, un poco y un poco, digamos. Acá somos muy de la lógica caudillista por nuestra historia, ¿no? Claro. Que se traduce después en presidencialismo. Que, sí. Nos vamos porque estaba pensando que tiene mucho que ver con la población tan diversa que construimos. Desvole entre tanta cosa que, bueno, necesitas como una autoridad, una voz de autoridad que ponga orden. Tal cual. Bueno, de hecho, creo... Bueno, tanto en la primera ola, entre comillas, como en la segunda, los grandes liderazgos han tenido esa capacidad de sintetizar. Digo, Chávez era una persona que literalmente, o sea, hay un video, búsquenlo si quieren, Golpe de Timón, que la cadena nacional la solía hacer con todos los ministros sentados. Y Golpe de Timón es porque le pega a la mesa y los caga a pedo a todos los ministros en vivo, digamos, con todo el pueblo venezolano escuchando. Y no sé, le había dado la orden al ministro de vivienda que tenía que hacer en 1 año y medio, no sé, por decir, no me acuerdo, 110.000 viviendas. Y había hecho 80.000. Y dice, ¿dónde están las otras 30.000 viviendas? ¡Pah! Le pega a la mesa. Culpa tuya, hay 30.000 venezolanos que no tienen casa y está la guita y no la hiciste. Y otra cagar a pedo. Pero así como tenía esa autoridad, también surgió un movimiento social de abajo, del Caracazo. Era capaz de escuchar al pueblo, de escuchar a los liderazgos del pueblo, a cada sector, a construir la agenda de trabajo y el programa de gobierno
de forma participativa. Él hablaba inclusive de lo protagónico, no solo de un pueblo participativo, sino un pueblo protagónico. Entonces, bueno, fueron el Evo también, o sea, ejemplos de, insisto, mandar obedeciendo, o sea, esa síntesis entre tener la autoridad necesaria, pero también no dejar de tener el oído ahí siempre atento a lo que dice el pueblo, digamos. Y a su vez pueblos que por algo ellos llegaron ahí, ¿no? Claro. Pueblos que se sabían hacer escuchar. ¿Entendés, Milei? ¿Cómo es? Todo esto para decirle a Milei que Claro, que lo van a comer vivo. se vaya a Villarroel, así no gana Villarroel si se va Milei, que gane a Axel ahora, mañana. ¿Por qué hay que esperar 2 años? Sí. A mí me decían la otra No, que vez. se haga el juicio político que se tiene que hacer. Ya están las condiciones dadas para hacer el juicio político. Lo que pasa es que te dicen, no, pero después viene Villarroel. Son una manga y de cagones, eso es lo que 5 pasa. presidentes en una semana, te corren con esa. Claro. Yo te banco, Sí. son una manga de cagones. Vamos, loco. Como si el pueblo pudiera esperar 2 años. No. Claro. Después nos van a vos. acusar de golpistas. No, por Imagínate, vía ya le están democrática. pidiendo plata al tesoro. ¿Qué vamos? ¿En 2 años qué? Ya está, tenemos un presidente yanqui. Tal cual. Es que no queda mucho más. Y además Axel quiere ser presidente, ya está. Yo estaba a favor del pueblo. Bueno, ¿pongo la olla de fideo y seguimos? ¿O? No. Locro popular. Pausa, Estamos. Está bien. Bueno, nos vamos a ir. Bueno, nos vamos a ir con este. El poder. Wow. Lo nuevo de Fidel Nadal. Gente, cuídense. Porque. Ya me estaba por Porque despedir. Me cuidarse. estaba por despedir ya. Bueno, Iña, gracias por A ustedes. otra columna.